sea, el quién eres tú está estrechamente relacionado a esta enseñanza. Si se te olvida esta enseñanza, estás mal, pero mal, porque es parte de ti. Y es parte de ti cada semana. ¿Ok? So, empezamos con un video. Y todos vieron el videito que se llama, de la película El Príncipe de Egipto. El video se llama Deliver Us, que en español sería líbranos. ¿No? Pero líbranos ¿de qué? Entonces, para eso vamos a hacer un recuento del pueblo de Israel. Y nosotros, obviamente, somos el nuevo pueblo de Dios. En ese momento era el pueblo de Dios, ¿no? Israel, o los hebreos. Y hoy nosotros, en el mundo moderno, somos el pueblo de Dios, ¿no? La Iglesia Católica. ¿Sí? So, ustedes más o menos, de cierta manera, están familiarizados con la historia de Moisés. ¿Correcto? Ustedes saben que Moisés es un profeta que el Señor mandó, y lo mandó en un momento clave de la historia de salvación de su pueblo. En el video ustedes pudieron notar que el pueblo estaba esclavizado. ¿Okay? ¿De dónde parte esta esclavitud? Vamos a situarlo en contexto para poder entender, ¿no? El libro de Éxodo como tal. ¿Okay? Ustedes se recuerdan que primero Dios manda a un caudillo y lo salva de una hambruna que había azotado al pueblo de Egipto, al país de Egipto. ¿Y quién fue el que el Señor envió para librar a su pueblo de la hambruna y del efecto de esa hambruna que iba a venir? A José, exactamente. O sea, la historia, en realidad, la historia de Éxodo comienza inclusive mucho antes, en el Génesis, ¿no? A través de José. O sea, ustedes se recuerdan que es el hijo de Jacob, que esclavizan porque sus hermanos lo venden y se lo llevan a Egipto. Entonces allá José le revela al faraón qué significaba el sueño que tuvo. ¿Se acuerdan que el faraón no podía realmente conciliar su sueño porque todos los días soñaba lo mismo, y ninguno de los sabios o de los magos que tenía, ¿no? en su corte podían interpretar este sueño? Entonces José, a través de la gracia y el don que Dios le había dado, logra interpretar el sueño. Al interpretar el sueño, gana favor en los ojos del faraón, y José se convierte en el segundo en Egipto, ¿okay? Como un primer ministro, ¿no? de la nación. El único que tenía más poder sobre José, un poder humano, por decirlo así, era el faraón, pero todo lo que decía José era ley. Entonces Dios, a través de José, salva al pueblo de Egipto, y no solo al pueblo de Egipto, sino al pueblo escogido de él, a los hebreos, ¿no? Porque acuérdense la hambruna, las 7 vacas de prosperidad, y después vienen las 7 vacas flacas que simbolizaban la hambruna que iba a venir sobre Egipto, ¿entiendes? Entonces eso le gana al pueblo hebreo un lugar en Egipto, ¿no? Y entonces pues el faraón les concede que tuvieran una tierra en particular para que ahí ellos se instauraran, cosecharan y vivieran sin problemas. Pero ¿qué pasa? Se muere José, se muere el faraón, y se mueren los hermanos también de José. El pueblo hebreo comienza a multiplicarse y a crecer, y a crecer, y a crecer. Y viene un sucesor de ese faraón, otro faraón. Y ese faraón se da cuenta de que el pueblo está creciendo mucho y que se está convirtiendo en una amenaza a su seguridad nacional. ¿Por qué? Porque si este pueblo se vira en contra de nosotros, ¿qué nos va a pasar? Nos van a esclavizar. Entonces el faraón dice, antes que ellos nos esclavicen, vamos a esclavizarlos nosotros a ellos. Y ahí es cuando comienza entonces la esclavitud del pueblo hebreo. ¿Okay? Y dura casi por 400 años
Una esclavitud fuerte que ustedes vieron en el video. Por eso era importante que vieran el video, ¿no? En ese video ustedes se dan cuenta, o sea, cómo el faraón está, de cierta manera, esclavizándonos al pueblo. Y ustedes, si van, aquellos que trajeron la Biblia, si van al libro de Éxodo, tratan de abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, y de cierta manera ahí lo describen en el versículo 11, donde comienza: entonces les impusieron capataces que los oprimieran con rudos trabajos, mientras edificaban Pitón y Rameses, ciudades almacén del faraón. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y aumentaban, de modo que los israelitas llegaron a ser un motivo de temor para los egipcios. Por eso los egipcios los sometieron a una dura esclavitud y le hicieron la vida imposible, obligándolos a realizar trabajos extenuantes, tales como la preparación del barro para fabricar ladrillos y toda clase de faenas agrícolas. Ahí comienza en realidad la esclavitud del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿no? Y en esta esclavitud llega un momento ya que el pueblo dice: no podemos más. Entonces clama. ¿Qué es lo que claman? A Dios. Claman a Dios, ¿no? Y claman por justicia, ¿entiendes? Y entonces ahí es cuando Dios envía ¿a quién? A Moisés, ¿entiendes? Entonces Dios envía a Moisés a liberar a ese pueblo. Y entonces aquí es donde comienza en realidad nuestra jornada espiritual y la importancia del Éxodo. Este libro es extremadamente importante, no tal como libro, pero porque habla de nuestra historia de salvación, nuestra historia personal. No están hablando exactamente solamente acerca del pueblo de Israel, están hablando acerca de Miriam, de Javi, de Jovita, de Leo, de Mónica, de Wilde, de Elaine, de Lucía, de Margarita y de Pipi. De cada uno de nosotros. Y es importantísimo porque la salvación nuestra depende de la misma experiencia que tiene este pueblo. Ustedes lo van a ir viendo. Cuando el Señor manda a Moisés al faraón, le dice que tenía que decirle lo siguiente. Y eso lo vamos a encontrar en Éxodos 4:23. Así le dice el Señor a Moisés: tú dirás al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo. O sea, el pueblo de Israel es el hijo de Dios, mi primogénito, mi primera nación. Gracias a Dios que no era la única, porque si no nosotros ninguno hubiera tenido cabida, ¿no?, en el plan de salvación. Pero Israel es mi primogénito. Te ordeno que dejes salir a mi hijo para que me dé culto. Palabra clave: para que me dé culto. El verbo en hebreo es abad. Recuérdense todos estos verbos porque son importantísimos. Abad. Para que me dé abad, para que me dé culto. Pero no solo eso, fíjense qué curioso cómo Dios después en el mismo capítulo 5 dice: así dice el Señor, Dios de Israel, vuelve el Señor a retomar la palabra, deja a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. El Señor solamente le estaba pidiendo al faraón que dejara salir a su pueblo al desierto a celebrar una fiesta, o sea, lo que es la liturgia para nosotros hoy en día. Y le dice específicamente una peregrinación de 3 días, o sea, que iban a regresar de nuevo a Egipto, pero le está pidiendo al faraón 3 días, dale 3 días a mi pueblo para que salga y me dé culto. Es importantísimo, darle culto a Dios, abad, para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, nos castigará con enfermedades y guerra. O sea, que si no sales y le das culto a Dios, esto es lo que le va a pasar al pueblo de Egipcio. 3
3 días que salgan para el culto, abat, ofrecer sacrificios. ¿Okay? Pero desafortunadamente el faraón no escucha y después tenemos que recibe un castigo. ¿Cuál es el castigo que recibe el faraón? Las pestes. Sí, de plaga. Las plagas. ¿Cuántas plagas hay? 7. No, creo que hay 10. Está en Éxodos, donde comienzan las plagas. A partir de Éxodo 7, te van a ver que siguen la 9ª plaga en las tinieblas y la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. O sea que hay 10 plagas, no necesariamente 7. ¿Okay? Ahora las plagas, inclusive las plagas ustedes las van a ver en una luz diferente. Porque las plagas no son solamente la respuesta de Dios desde un enojo. ¿Okay? Muchos de los ateos hoy en día, cuando están debatiendo a los cristianos, uno de los argumentos que tienen en contra de los cristianos es que Dios era un Dios vengativo. Como nosotros hoy los cristianos hablamos de un Dios misericordioso, cuando Dios en el Antiguo Testamento era un Dios que les arrancaba la cabeza prácticamente a aquellos que eran malos. Entonces argumentan dónde está la misericordia de Dios en ese momento, pero ustedes se van a ir dando cuenta que todo en la Biblia tiene un porqué. Y es importantísimo para nuestra vida en particular. Entonces pues tenemos este pueblo que obviamente ha estado casi por 400 años sufriendo de una esclavitud. Y nosotros pues nos vamos a insertar en los zapatos de ese pueblo. Nosotros también en nuestra vida hemos sufrido de cierta manera una esclavitud. Y cada uno de nosotros la conoce y tiene nombre. Piensa rapidito, en un segundo, ¿cuál es esa esclavitud que te ha mantenido a ti por mucho tiempo esclavo? Valga la redundancia. ¿Cuál es esa esclavitud? Piensa, ¿hay algún vicio en tu vida actualmente o inclusive antes de que tú hubieras tenido el encuentro con Dios, donde experimentaste su sanación, donde experimentaste su liberación? Porque nuestra historia es igual que la del pueblo de Israel. Es una historia de liberación. El libro del Éxodo, el tema principal es la liberación. Génesis, creación. Éxodo, liberación. O sea, cierren los ojitos si quieren un momentico y no se duerman. Y piensen de dónde Dios los ha liberado. Esto es algo que de cierta manera, como le digo, esta enseñanza es una enseñanza de toda una vida. Que ustedes van a tener momentos clave donde van a continuar pensando y van a ver que todavía tú necesitas una liberación. Margarita ahorita nos estaba dando un ejemplo. Está creciendo en virtud, pero para crecer en virtud, el hecho de que tú necesitas crecer en virtud es porque existe algo que no te deja obtener esa virtud, porque no la estás viviendo todavía. O sea, hay algo que te esclaviza y puede ser la falta de paciencia. ¿Ves? Por ejemplo, yo en mi vida personal, yo cuando en Cuba, menos mal que gracias a Dios, porque después que tuve el encuentro con el Señor me liberó de este problema del cual yo sufría, que era una ira, inclusive hasta con mi propia mamá. Yo me fajaba todos los días con mi hermano. Una vez le tiré un zapato que dio en la pared y le dio aquí y le partió, o sea, a mi hermano en la cabeza. Y era una ira, o sea, que me llevaba, ¿no?, hasta inclusive fajarme con mi familia, con mi mamá. Mi mamá, yo era muy rebelde en ese sentido. Mi mamá me regañaba muy frecuentemente y obviamente yo le contestaba, ¿no? Y le decía que si porque mi mamá me decía, te voy a partir la boca. Yo le decía, si me pegas yo te voy a dar a ti igual. Entonces,
imagínate cuando honra a tu madre y a tu padre. Y entonces yo decía, pero Señor, si yo estoy tan lejos de eso, pero la gracia de Dios, por eso es que el que nos libera es Dios. Nosotros no nos podemos liberar. Con mucho que querramos hacer, no nos podemos liberar. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo específicamente para liberarnos de la muerte del pecado, porque por nuestros propios méritos, por nuestra propia fuerza es imposible salvarte. Nosotros no nos podemos autosalvar. Necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. El único que nos puede salvar a nosotros es Jesús. Por eso necesitamos de Jesús. Y necesitamos de Jesús todos los días de nuestra vida. Porque como dice Margarita, hay algo tan tonto como poderse contener ante tal vez una injusticia, pero entre nosotros brota esa humanidad. Y esa humanidad es de tratar de corregir, pero corregir a nuestra propia manera. ¿Ves? A ver, a lo mejor si Margarita a lo mejor no fuera cristiana, a lo mejor le da un palazo a la persona esa que deja regado las cosas por el piso, ¿ves? Porque esa es nuestra humanidad, la violencia, como tal, la inclinación a la violencia. No que fuimos creados para la violencia, pero sí, después que pecamos del pecado original, sí estamos inclinados a lo que es la violencia. Entonces tenemos a este pueblo que como nosotros está esclavizado, pero no es tanto la esclavitud física la que el Señor resalta, que es la esclavitud espiritual. ¿Por qué? Porque el faraón no les permitía los 3 días en el desierto, tener un espacio para Dios. Esto es clave, espacio para Dios. ¿Okay? Vamos construyendo, primer verbo, abad. ¿Qué es abad? Dar culto. Pero ese culto hay que darlo ¿en dónde? En los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? El espacio que vamos a ir generando para Dios, ¿ok? Un espacio, vamos a construir nosotros en nuestras vidas un templo en el tiempo para Dios, ¿no? Es un espacio y vamos a ver poco a poco en qué momento es ese espacio que nosotros vamos a construir para Dios. Entonces Dios saca a su pueblo de esa esclavitud, del trabajo día a día. ¿Okay? El faraón, ¿cómo tenía el pueblo esclavizado? Ahí no había break. Ahí no había, ¿no? Que tienes vacación o tienes días personales. A mí me dan días personales, me dan días de enfermedad, me dan días de vacaciones. Ahí no existía ninguno de los 3. Ahí era trabajar los 7 días de la semana y era de sol a sol. Y todo el mundo trabajaba. Mujeres, hombres y niños. Y era un trabajo físico y difícil. Era hacer, ¿ustedes recuerdan lo que decía la palabra? ¿Qué era lo que estaban construyendo? Ladrillos. Ladrillos. Okay. So, eran los ladrillos para construir los templos de los egipcios. Unos templos que no tenían a Dios. Era un templo, pero era un Dios diferente. Era el Dios del trabajo. Y vamos a ver cómo nosotros en el mundo moderno también tenemos el mismo Dios, el Dios del trabajo. Por eso la palabra de Dios actual durante toda la eternidad, o sea, desde el principio hasta el fin, es actual. Y las mismas, lo único que cambian son, tal vez cronológicamente, el tiempo en que va a suponer antes eran 400, 500 años antes de Cristo y estamos 2014 años después de Cristo. Lo único que está cambiando es el tiempo cronológico, pero en realidad la misma realidad es igual. O sea, existe hoy el Dios del trabajo. Para el faraón existía un Dios y era el Dios del trabajo. Para nosotros, el Dios que nos saca de nuestro trabajo para ir al culto, abad, para darle ese espacio a Dios y encontrarnos con Él. Al principio mencionábamos la experiencia de Dios, que es importante. Bueno, esa experiencia de Dios se mantiene y se fomenta dentro de este tiempo que nosotros vamos a crear. ¿Okay? Un templo en el tiempo, en el crono. En el crono, que es el tiempo que nosotros vemos con las 24 horas del día, pero que el Cairo, que es el tiempo de Dios, va a estar incluido en nuestra vida. O sea que vamos a nosotros de cierta manera agarrar la eternidad y meterla, que fue lo que hizo Dios cuando trae a Jesús. Agarra la eternidad y la mete dentro del tiempo crono.
y se convierte en Cairo, el tiempo del Señor, ¿no? Por eso la Biblia nos recuerda, la salvación es hoy. Hoy es el día de la salvación, no es mañana, no es pasado, es hoy. ¿Ok? Entonces, pues Dios obviamente manda al caudillo de Moisés a liberar al pueblo. ¿Y cómo ustedes creen que va a reaccionar el faraón? ¿Cómo ustedes creen que reacciona el faraón? Mira, güey, esa parte de la cámara coja la expresión de la cara, güey. Se enoja, ¿verdad? Se lo va a llamar loco. Se enoja, los llama locos. Inclusive, o sea, se enoja de tal manera que miren lo que hace el faraón, ¿no? Que después obviamente los mismos israelitas también protestan, y el faraón lo que hace es que les redobla la carga. ¿Ok? O sea, Moisés va y le dice: Dios, nuestro Señor y Salvador, nos ha dicho que tenemos que ir 3 días a darle culto, y tú no nos estás dejando salir. Y entonces el faraón dice: ah, sí, ah, qué bueno, mira, ahora es más, le voy a doblar la carga y se lo voy a hacer hasta más difícil, porque hasta ese momento, ¿qué era lo que construían los hebreos? ¿Qué construían los hebreos? Ladrillos. Los ladrillos, ok. ¿Ustedes saben cómo se construía? Lo dijeron ahorita. Sí, ¿Qué? ¿Cuál era la materia prima que usaban? Sí, La paja, los straws, la paja y qué más. Y el barro, o sea, el barro y los straws. Entonces, los straws o las pajas, esas se las proveía el mismo egipcio. ¿Okay? Los capataces de los egipcios le traían las ruedas esas llenas de paja y se las daban. Ahora le dijeron: no les vamos a dar más paja, la tienen que buscar ustedes. O sea que van a hacer el mismo trabajo que estaban haciendo antes por la mañana, por la noche, pero ahora la paja no se la damos nosotros, sino que tienen que ir a ustedes a buscar, después regresar y hacer la paja. Y si no la hacen, van a coger ¿qué cosa? Puro latigazo, ¿no? Con eso era el latigazo. Entonces, si ustedes se van después, ahí mismo en el capítulo número 5, sigue, y entonces pues hay una descripción del faraón, donde dice en el capítulo 5, 17, dice: el faraón contestó: ustedes son unos flojos, por eso andan diciendo, queremos ir a ofrecer a Baal sacrificios al Señor, pero váyanse a trabajar, no se les dará paja y tendrán que hacer la misma cantidad de ladrillos. O sea, es el mismo trabajo y es imposible. O sea, entonces, ¿qué pasa? Y empiezan si ustedes ven la película, por eso me encanta la película, o sea, ustedes van viendo cómo se van cayendo la gente desmayada, y cuando se caían desmayados, ustedes ven como los mayorales, esos, entran a latigazo y los matan y esas cosas. Entonces, después se ve a Moisés que mata a uno de estos hombres y después tiene que salir corriendo y todas esas cosas. Bueno, entonces el pueblo mismo, después cuando les aumentan el trabajo, obviamente, ¿a quién ustedes creen que van y le protestan? A Moisés. A Moisés. ¿Y a quién culpan? A Moisés. A Moisés. Y de esta manera también culpan a Dios, ¿no? Indirectamente culpan a Dios. Porque mira, tú supuestamente nos quieres salvar, pero mira lo que nos está pasando ahora mismo. ¿Entiendes? So, hasta ese momento, en realidad, este pueblo se había acostumbrado. Y eso es algo que nos puede pasar a nosotros. Acostumbrarnos a vivir en Egipto. ¿Ok? Ahorita estábamos reflexionando de qué tipo de esclavitud el Señor nos ha liberado. De vez en cuando, desafortunadamente, nos acostumbramos a vivir en esa esclavitud. Y eso es un problema en serio. Porque el Señor después nos quiere sacar a que le demos culto, porque en el darle culto a Él es que nosotros realmente nos encontramos y nos damos cuenta y respondemos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dar culto. ¿Quién soy? No, la pregunta, la primera con la que empezamos: ¿quién soy? ¿Ven? Ahí en ese espacio de tiempo que nosotros separamos para el Señor es cuando nos damos cuenta quién soy. Cuando le damos culto, cuando nos salimos de nuestro Egipto, de nuestra esclavitud. ¿Okay? Cualquiera que sea, desafortunadamente hoy en día igual, el trabajo. De vez en cuando la gente está sobrecargada con trabajo. Como decía Margarita ahorita, que estaba dando el ejemplo perfecto. Este matrimonio que tiene a sus hijos, que lo mandan a una escuela
¿ok? Y entonces le daban la tarjeta, como decía Margarita, para que comprara cualquier cosa. ¿Y los padres dónde están? Trabajando. 24 horas, 7 días a la semana. Y los hijos creciendo en piloto automático. Y lo que más o menos la fe que le enseñan las monjitas como tal. ¿Ves? Están dándole culto a qué Dios? Al Dios del trabajo. ¿Ok? Pero Dios nos ha llamado a nosotros a darle culto al Dios verdadero, al Dios que nos libera. Fíjense qué interesante, el dar culto te libera. De la otra manera, te mantienes esclavizado. Entonces Dios saca eventualmente al pueblo a dar ese culto, ya después que el faraón de cierta manera renuentemente les permite ir y dar culto a Baal. ¿Okay? Pero el faraón después vuelve a cambiar y dice, no, espérate, los voy a regresar de nuevo y les voy a dar de nuevo más y más trabajo. Entonces ahí es cuando Dios comienza a enviarle las placas, las 10 placas. Y fíjense que cada placa, la primera placa, por ejemplo, plagas. Okay, la primera plaga, okay. Eso está en Éxodo, para aquellos que estén tomando nota y después. Recuérdense que esta enseñanza es vida, o sea, la vida que con la que ustedes van a lidiar toda una vida, así que les aconsejo que tomen nota para su vida espiritual. En Éxodo número 7, ahí donde comienza a describirnos las plagas. Y la primera plaga es en el río Nilo. Okay. Toma lugar en el río Nilo. Dice, el Señor le dice a Moisés que lleve el bastón y pues el bastón se convierte en una serpiente y ahí Moisés le dice, tienes que dejar salir a mi pueblo, si no deja salir a mi pueblo, que es el pueblo de Dios. Entonces el Nilo inmediatamente, como el faraón se reniega, se convierte en ¿qué? Sangre. Rojo, por la sangre. Y todos los peces que le pasan Se muere. se mueren, ok. Fíjate qué interesante. ¿Por qué el Nilo? Vamos a pensar, ¿por qué el Nilo? Porque era lo que les proveía a ellos de todo. Correctamente. Acuérdense. Vayan tomando nota porque esto es importante. Vayan después definiendo cuál es el Nilo en tu vida. Lo que dijo Leo. Les proveía algo a ellos. O sea, el Nilo era la vena octa de la economía del pueblo egipcio. Ya vimos ya que tienen un Dios. Y es el Dios, ¿cuál es el Dios? El Dios del trabajo. ¿Okay? El Nilo, de cierta manera, le provee a ellos la economía. O sea que Dios, las plagas que Dios envía, van directamente a darle una enseñanza al pueblo de Egipto. Y es que van a atacar directamente al Dios del trabajo, al Dios del materialismo, al Dios de poseer la economía. Ese era el Dios también de ellos, la economía. Entonces, los peces, se mueren los peces, y el río Nilo como tal, o sea, sufre, ¿no? Y no solo eso, después la segunda plaga tiene que ver igual con el río Nilo. ¿Y qué envía? ¿Cuál es la segunda plaga? Las ranas. Envía una cantidad de ranas increíble a través de todo el pueblo de Egipto. Y lo más interesante es que todo lo que sucedía en Egipto no sucedía en el lugar donde estaban los hebreos, porque los hebreos no vivían junto con los egipcios, sino que los egipcios vivían aquí y los hebreos vivían en este costado acá. Entonces, lo que sucedía en Egipcio no sucedía con los hebreos. Entonces mandan las ranas, y las ranas obviamente también tienen que ver porque llenan el río Nilo con las ranas. Y no solamente eso, que las ranas, muchas ranas afectan también las cosechas. Como hay otro, ¿qué otro animal envía a Dios como plaga que afecta las cosechas? ¿Por qué? Porque la agricultura es parte de la economía de un país también. Quítale la agricultura a los países de Latinoamérica y ¿qué pasa? No. Se meten en un serio problema porque los países de Latinoamérica no tienen ningún otro producto como tal, nacional, que genere una entrada para que el país se sostenga, exactamente. Entonces Dios le está dando exactamente en donde Él quiere que el pueblo de Egipto
se dé cuenta en la economía como tal. Entonces, no solamente la agricultura, después hay otra plaga que envía y cae una peste ¿sobre qué? Sobre el ganado. Entonces, en ese momento no había tecnología, no había fábrica, no había, o sea, todo era, la economía como tal consistía en que en el Nilo, en la pesca, la agricultura y en la ganadería. Esas eran las tres fuentes de ingreso y las únicas tres fuentes de ingreso de los egipcios como tal, ¿ves? Lo demás que era la construcción de las pirámides y todas esas cosas, pues esa era la construcción, pero en realidad la construcción no generaba ningún producto como tal, además de, pues, obviamente enriquecer, ¿no?, a Egipto y pues presentarlo, de cierta manera proyectarlo como una nación poderosa. Pero en realidad no es como la construcción de hoy en día, que donde se vende pues el real estate o lo que es la tierra, ¿no?, para producir dinero como tal. Entonces, cada plaga obviamente ataca, ¿no?, lo que es el dios de Egipto. Entonces Dios obviamente envía estas 10 plagas y los egipcios todavía no entienden, sobre todo el faraón. Y fíjense, algo interesante, que en cada plaga el Señor repite algo. Cuando algo en la Biblia se repite es porque tiene una importancia. Y es, el faraón ha endurecido su corazón en la primera plaga. Para la segunda plaga ustedes buscan y también el faraón continúa endureciendo su corazón. En la tercera plaga igual, el faraón continúa endureciendo su corazón, endureciendo su corazón. Saliéndonos y haciendo un paréntesis, si nos vamos a Jesús, ¿se acuerdan el diálogo, el encuentro que tuvo Jesús con los fariseos? ¿Y qué le dice? Le están preguntando, bueno, Moisés dejaba o permitía el divorcio. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús con los fariseos? Esos eran los nuevos faraones del tiempo de Jesús prácticamente. Jesús le va a responder el por qué Moisés permitía el divorcio. Eso es teología del cuerpo. Tenemos que dar un curso de teología del cuerpo aquí, Mónica, de nuevo. Y Mónica va a ser la que lo da. Porque eran de corazón duro. Exactamente, de corazón duro. Fíjense que el sobretrabajo, ¿a dónde nos lleva? Te endurece el corazón. Cuando el corazón está endurecido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la mano también. Puro callo. Puro callo. Se aprovechan de tu nobleza. ¿Qué pasa cuando el corazón está endurecido? No entra nada. No entra nada correctamente. Entonces, ¿puede haber un espacio para el culto? No. Obviamente que no. ¿Entiendes? O sea, por la dureza del corazón. Jesús inmediatamente se remonta a este momento y le está hablando no solamente de la dureza del corazón de los egipcios como tal, egipcios, no sé por qué confundo siempre las palabras, de los egipcios, la dureza del corazón, sino que también se está refiriendo a la dureza del corazón del mismo pueblo de Dios, de los hebreos, porque aunque Dios quería liberarlos, los hebreos ¿qué querían? Regresar, no, querían quedarse. Se recuerdan que después que ya Moisés está a punto de cruzar, ¿qué pasa? Empiezan a protestar. Bueno, no hubiera sido mejor que quedarnos en Egipto. Ese es el problema, cuando nos acostumbramos a nuestra esclavitud, cuando nos acostumbramos a Egipto, no queremos irnos de ahí. Aunque nos estén esclavizando, aunque lo sepamos, aunque sabemos que estamos siendo esclavizados, no queremos irnos ahí porque nos hemos acostumbrado. Entonces tenemos que desacostumbrarnos y salirnos de Egipto. Esa es la misión que tenemos nosotros hoy. Vamos a salirnos de Egipto para entrar en el Abba, en el tiempo de Dios, para darle culto a Él, para encontrarnos, para poder responder la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que vamos a responder? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pues solamente la encontramos en ese momento. Entonces, pues, y ahí llega el meollo, ¿no?, de la cosa, porque todo lo demás es un antecedente a la cuestión como tal. Y es que el Señor tiene un propósito al sacarlo a esos 3 días, ¿no? Pero le va a hablar
cuando Moisés, acuérdense que Moisés es el que le da, ¿qué cosa le da al pueblo de Israel? ¿Qué le da a Moisés? Dios le da algo a Moisés y Moisés regresa después de estar en una montaña. Los mandamientos. Los 10 mandamientos. Y aquí nos vamos a enfocar solamente en uno, y es el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Santificar las fiestas. Al día. ¿Santificarás qué cosa? Las fiestas. Gracias. Sí, pero se habla Días de guardar. el día de qué? Santificarás El el día Shabbat. del Señor. El día del Señor. Aquí es lo más importante, el Shabbat. Exacto, el Shabbat, el sábado. Claro, para nosotros es el primer día de la semana, porque fue el primer día de la semana cuando resucita Jesucristo. Pero Moisés regresa y le dice, hay que santificar de ahora en adelante el Shabbat, que ese es el tiempo que Dios quiere en el espacio del tiempo, que sea para Él, para darle culto, el Shabbat. Y es importantísimo el Shabbat, como para nosotros nos vamos a dar cuenta que es importantísimo el domingo, y vamos a ver por qué el domingo es tan importante y cómo nosotros debemos vivir el domingo, porque en la manera en que vivamos el domingo depende de nuestra salvación. Para el judío, el Shabbat, para el judío ortodoxo, porque para los judíos que viven aquí, que ya se han desligado completamente de su fe, o sea, viven el domingo como cualquier pagano. Pero para el judío ortodoxo, el Shabbat, que es el sábado, es un día importantísimo. Yo no sé si ustedes alguno tiene algún amigo judío. ¿Tú tienes amigos judíos? ¿Pero ortodoxo? No ortodoxo, pero sí tenía. Pero tienen, bueno, los judíos ortodoxos, si ustedes van ellos viven prácticamente en Miami Beach. Viven en Miami Beach, ellos viven por ahí. ¿No sé? Y vayan a un edificio de los judíos un sábado. Si ustedes ven que el judío entra en el elevador, el judío nunca toca el botoncito el sábado, ni tan siquiera este gesto. Es más, el judío no prende ni tan siquiera la luz el sábado, porque cualquier tipo de trabajo está prohibido. Tienen una razón bíblica y se la voy a mostrar, ¿no? Aquí. Somos judíos. Sí, Éxodos 31. No tan malo, ¿eh? Sí, vamos a ser judíos todos. Si vamos a Éxodos 31, esto es importantísimo, esta parte, ¿no? del libro del Éxodo, muy importantísimo. Éxodos 31, a partir del capítulo 2, dice: el Señor habló a Moisés, habla tú a los israelitas y diles, ante todo observen mis sábados, el Shabbat, que son signo de la relación que existe entre mí, ustedes y todos sus descendientes. Esto es importantísimo, escuchen. Y van a ver cómo el Señor 3 veces enfatiza: observen mis sábados. ¿Okay? La palabra observar también, como dar culto, viene también del verbo abad, que es muy importante. Observen mis sábados, que son signos de la relación que existe entre mí, ustedes y todos sus descendientes. Así se reconocerá que yo soy el Señor quien los consagra. Vuelve, segunda vez. Observen el sábado porque es santo para ustedes. Quien lo profane, escuchen bien, quien lo profane será castigado ¿con qué? Muerte. Con la muerte. En parte los judíos no levantan un dedo. Los judíos ortodoxos. Porque el Señor fue extremadamente claro con ellos. No puedes hacer nada, no puedes trabajar. ¿Por qué? Porque el judío en ese momento venía la mentalidad de egipcio, de Egipto, que tenían que trabajar y trabajar y trabajar. Solamente trabajar. No existía tiempo para Dios. Entonces, señores, será castigado con la muerte. Para nosotros no es el Shabbat como tal, es el domingo. Todo aquel que hiciere algún trabajo en este día será borrado de su pueblo. Trabajen 6 días. ¿Ok? El Señor nos deja trabajar 6 días. Ustedes, si se quieren matar de lunes a sábado, ¡ja!, mátense. Si quieren trabajar 40 horas, 70 horas, trabajen 70 horas. El Señor, 6 días trabajen. Pero el día séptimo será el día de descanso absoluto consagrado al Señor. Después voy a ahondar un poquitico en la palabra descanso, ¿okay? Porque el verbo aquí descanso es lo mismo que abad, ¿okay?
So, y van a ver cómo el faraón usa el verbo igual abad para decirles que tienen que trabajar más. Pero van a ver que hay una diferencia entre los dos. O sea, el verbo abad da culto, ofrecer, obedezca, pero a la misma vez quiere decir trabajo. ¿Okay? So, entonces se van a preguntar, por un lado Dios no quiere que trabaje, pero por otro lado quiere que trabaje. ¿Cómo es eso? Okay. Y vamos a poquitico ir entendiendo. Que hagan algún trabajo el sábado será castigado por la muerte. Los israelitas y sus descendientes observarán el sábado como señal de alianza. Y no dice aquí, bueno, por el tiempo que estén en Egipto, o 20 años, o por 100 años, sino dice como señal de alianza, ¿qué? ¿Alguien tiene? Perpetua. ¿Qué quiere decir perpetua? Para siempre. O sea, que no tiene límite. Tranquilo. Sí. De alianza perpetua, o sea, que sea para siempre. ¿Ok? Entonces, señal eterna entre mí y los israelitas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el 7º día dejó de trabajar y descansó. Dios no se cansa. Ahora vamos a ver por qué el verbo descansar no es descansar físicamente. ¿Okay? No se refiere a ese tipo de descanso. So, van a ver el por qué eso. Pero la palabrita observar, dar culto, abad, se repite 3 veces. Y el número en bíblico, número 3 en este sentido, tiene una gran connotación. Cuando el Señor quiere, si ustedes se recuerdan cuando Jesús dijo, en verdad les digo, y vuelve a repetir, en verdad les digo, cuando se está refiriendo ¿a qué? A la Eucaristía. En verdad les digo, en verdad les digo, en verdad les digo. Hay un énfasis. Y ese énfasis tiene un propósito. Y es para que nosotros prestemos atención y nos demos cuenta que esto es serio, que no es un juego. Que la salvación nuestra depende de la observación de ¿qué? Del Shabbat. Pero que para nosotros hoy es ¿qué día? Domingo. El domingo, el primer día de la semana, porque es cuando el Señor resucita. O sea, que desde hoy en adelante usted no puede jamás y nunca de nuevo vivir el domingo como vivieron el domingo pasado. Y le voy a hacer una pregunta rápido. ¿Qué hiciste el domingo pasado? Dime rápido, recuérdate, ¿qué hiciste el domingo? Y todos los demás recuerden qué hicieron el domingo pasado. Dime rápido, ¿qué hiciste el domingo pasado? ¿A qué hora trabajé? Trabajaste, ok. Fuiste a misa. No, me quedé dormida. Ok. El domingo pasado, ¿qué hiciste? Trata de recordarte. En la mañana no me recuerdo mucho, pero en la tarde fui a misa. Fuiste a misa. Ok. Pero no me recuerdo de No te recuerdas más exactamente qué hiciste en general. Okay. Recuérdense, dijimos que uno de los verbos importantes es ¿qué cosa? Recordar. También, ¿ok? ¿Se acuerdan? Uno, abad, dar culto, ofrecer, guardar, observar. Otro importante es guardar, recordar, sobre todo recordar. ¿Por qué? Porque recordar como tal, como verbo, está estrechamente entrelazado a la palabra identidad. Identidad responde a qué pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Okay? Si nosotros no recordamos, hagan esto en memoria mía. Ya vamos a ir viendo por qué se va todo entrelazando. El Señor, la Eucaristía, ¿qué es lo que dice el Señor? El sacerdote en persona, Cristo. ¿Qué es lo que dice el sacerdote en persona, Cristo? Miren, los domingos, cuando está elevando cuando están en medio de la consagración. Hacer eso en conmemoración. Hacer esto en conmemoración, en memoria mía. O sea, la palabra memoria tiene una trascendencia, no solamente recordar por recordar, es la identidad, es quiénes somos. La palabra recordar, ¿ok? Entonces, ¿por dónde estábamos? Will estaba tratando de recordar. Mónica, ¿qué hiciste el domingo pasado? Misa, santísimo con mis papás y después familia. Ok, familia. Ovita, ¿te recuerdas qué hiciste el domingo pasado? Yo fui a misa, después al Santísimo un momentico, después fui a visitar a mis tíos,
Bueno, llevé a Angie a su casa y después fui a visitar a mis tíos y después al trabajo. Ok. Javi, ¿que te recuerdas que hiciste el domingo pasado? Sí, trabajé todo el día, fue misa de la noche, misa de 8. Ok. Miri, ¿te recuerdas que hiciste el domingo pasado? Sí, descansé y después me fui a la misa a las 6 y después fui con mi familia. Ok. Me falta. Margarita, ¿te recuerdas que hiciste el domingo pasado? Me levanté a las 7 de la mañana, me bañé, desayuné, me fui a caminar, después me fui a misa de 10, después fui a hacer unas compras, después fui a estar un rato con mi tía, luego me regresé, como me estoy quedando en casa de las hermanas, entonces a ordenar un poco la casa y a lavar. Y en la tarde, después de cena, ya me senté a leer un rato, Facebook, mi correo electrónico. El mundial. Sí, el mundial mientras estaba haciendo las cosas. Ok. So, ya usted más o menos, Leo, ¿qué hiciste el domingo pasado? Sí, No falta nadie. a ver, bueno, estaba visitando a César en Washington. Ok. Entonces nos levantamos temprano, fuimos a dar una vuelta a los monumentos en carro, luego fuimos a misa, estuvimos ahí, nos quedamos almorzando ahí había una comunidad ahí, nos quedamos almorzando con ellos, me dejó en el aeropuerto, vine, me encontré con Aida, fuimos a cenar, y me quedé en la casa, platiqué con mis papás. Ok. ¿Qué hiciste el domingo pasado? Sí, Elaine. Elaine, siempre se me olvida. Primero me arreglé el pelo, después. Primero arreglé el pelo. Sí, después tiempo Dominicano. familiar. Luego fuimos, almorzamos, después salimos a comprar algo, después misa, después cine y después la casa. Ok. So, una diferencia de cositas que hicimos como tal el domingo pasado. Ahora vamos a entrar en la importancia de qué es el domingo y de lo que el domingo como tal significa, ¿no? Ya hemos visto ya un desarrollo hasta cierto punto, ¿no? Y vimos como para el judío ortodoxo es importantísimo el Shabbat. Ellos no hacen nada, inclusive no cocinan, no se pasa en nada. O sea, el Shabbat no se pasa en nada. Es el día dedicado exclusivamente a Dios. La comida, usted se puede decir, bueno, no comen. Sí, tienen la comida hecha del día anterior. ¿Y cómo la calientan? No la calientan, no la calientan. ¿Por qué te ponen por el No pueden usar luz, no pueden hacer nada, porque inclusive el gesto esto, o sea, es trabajo para ellos. ¿Cómo? ¿Pero qué hacen todo el día? ¿Y la boca cómo? Sí, ¿cómo se llama eso? ¿Qué hacen? No, ellos se mantienen en plena oración, ¿entiendes? Leyendo las escrituras, o sea, esa es la liturgia de ellos como tal, ¿sabes? Entonces, viven seriamente lo que es el Shabbat, y eso es lo que nosotros los cristianos hemos perdido. En esta nación, por ejemplo, antes, y esta es una de las naciones privilegiadas, porque si vas a otro lugar, pues se ha perdido por completo, pero en esta nación antes, inclusive, por ejemplo, yo trabajé en Publix, y Publix cerraba los domingos. Ya no, porque dejan de ganar. La competencia se los come el domingo. ¿Y saben qué día es el que más hacen dinero? El domingo. Porque la gente lo usa para ir de compras también. ¿Ves? Entonces, hay algunas compañías todavía que se han mantenido pues fieles, ¿no?, a la importancia del domingo, como por ejemplo Chick-fil-A. Chick-fil-A no abre los domingos y pierden negocios, pero si abrieran los domingos, yo les puedo garantizar que a través de todos los Estados Unidos harían por lo menos 10, 15 o 20 millones de pesos solamente el domingo como tal. Pero han optado por que no haya trabajo. ¿Okay? Eso es comenzamos por ahí, lo primordial. Primero tenemos que reconocer, porque para nosotros poder llegar a vivir el domingo a plenitud, tenemos que reconocer. Si nosotros no reconocemos que Dios es serio en lo que nos está diciendo y que nosotros tenemos que seriamente tomar esta palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, entonces no vamos básicamente a vivir a plenitud el domingo. Entonces tenemos que comenzar
analizar y ver cómo nosotros podemos hacer del domingo un Shabbat. O sea, que sea totalmente para nuestro Dios, en la manera en que lo vamos a ir explicando como tal. Mucha gente dice, no, el domingo es para descansar. Depende, porque en realidad el domingo el Señor no hizo el Shabbat para descansar como tal, aunque el Señor dice en el Génesis, y en el séptimo día descansó. La pregunta es, ¿Dios se cansa? ¿Dios se cansa? ¿Dios se cansa? ¿Dios se cansa? Se cansa algo que es físico. ¿Ve? Pero Dios Padre es espíritu. Dios no se cansa. O sea, ¿cómo Dios va a descansar después de la creación? Como, oh my God, hice la montaña y estoy muerto. Y después tuve que hacer el río Nilo. La tuve que pensarlo bien fuerte. Y esa agua no salía, no unían las dos moléculas hasta que se unieron. No, Dios no se cansa. Eso sería una barrabasada decir que Dios se cansa. Porque el verbo aquí, como tal, descansar, lo que se refiere no es descansar físicamente. Se refiere a la contemplación. Y ahorita estaban hablando de esa palabra importantísima, como decía Javi. La contemplación. O sea que el Shabbat, dar culto, significa ¿qué cosa? Contemplar. ¿Pero contemplar qué? Es la pregunta. ¿Qué hay que contemplar? Dios contempla la creación, lo que hizo. Nosotros contemplamos el domingo, cómo Dios durante toda una semana nos ha ido liberando de muchas cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? El domingo es para contemplar, para entrar en la profundidad de Dios, en la profundidad del misterio como tal, y salirnos del misterio maligno, del mal. ¿Ve? O sea, para eso es el domingo. El domingo no es para descansar, es para hacer el trabajo divino. Por eso le decía abad. La palabra abad lo mismo es para ofrecer, para dar culto, pero para trabajar. ¿Pero qué trabajo? Trabajo divino. ¿Okay? ¿Y cuál es el trabajo divino? La reflexión, la contemplación. Cualquier cosa que tenga que ver con Dios, como por ejemplo Misión Haití. ¿Ve? Que es una oportunidad donde es un tipo de trabajo, pero es un trabajo divino. ¿Por qué? Porque tiene un impacto específico. Ahora, yo le voy a decir algo que es chocante. El domingo no es para la familia tampoco. Se puede incluir la familia, pero el domingo el Señor no lo hizo para la familia. El Señor lo hizo para el culto. Lo más importante del domingo es el culto. No es la familia, no es descansar físicamente, no es el amigo, no es la vacación, no es una serie de cosas, sino es el culto. Eso es lo principal del domingo, el culto. Reflexionar, abrir un espacio de tiempo, un espacio de Cairo dentro del crono. Este es mi templo en la continuidad del tiempo, el domingo. Por eso es importantísimo que nosotros el domingo reflexionemos quiénes somos, quién es nuestro Dios. Recordarnos de esa experiencia. El pueblo, ¿cómo transmitía el pueblo de Israel la fe? A través de la tradición oral. Continuamente le iban recordando. ¿Por qué? Porque el recordar es sinónimo de identidad. Si nosotros no usamos ese tiempo para reflexionar, para recordar quiénes somos, no vamos a saber quiénes realmente somos en nuestra vida. Cuando usted ha conocido a alguien que tiene Alzheimer, ¿ok? ¿Han tenido algún miembro de su familia que tiene esta enfermedad tan horrorosa que es el Alzheimer? ¿Cuál es el Alzheimer? El que pierde la mente, pierde la memoria. ¿Sabes qué? Cuando esa gente pierde la memoria, tú te paras delante de ellos y sabes, no te reconocen. No solo eso, ellos mismos no se reconocen, no saben quiénes son. Usted le puede preguntar cuál es tu nombre. No sé, María, te dicen cualquier nombre. O sea que la memoria, si tú pierdes tu memoria, ¿qué tú pierdes? Tu identidad. Por eso es tan importante recordar de dónde Dios me ha sacado, de Egipto. ¿Cuál es mi Egipto? ¿Estoy hoy de nuevo yo colocándome dentro de ese Egipto o estoy viviendo el domingo a plenitud? ¿Y para qué es el domingo entonces después?
pues para buscar momentos donde yo pueda en realidad entrar y conectarme con Dios. Sí, no está mal, o sea, que se reúnan con su familia, no está mal que se reúnan con un amigo, no está mal que descansen, obviamente, no está mal, pero no es la prioridad el domingo. No podemos hacer nosotros la prioridad el reunirnos con nuestra familia. Esa no es la prioridad del domingo. Eso es un add-on, un extra en el domingo. La prioridad del domingo es poner a Dios como centro de nuestra vida, reflexionar, contemplarlo, observar lo que Dios nos ha dado, reflexionar qué hice el lunes, qué hice el martes, qué hice el miércoles, qué hice el jueves, qué hice el viernes, qué voy a hacer el lunes que viene, qué voy a hacer el martes que viene. Es un día para reflexionar. Y muy importante, por ejemplo, yo dentro del domingo como tal, usualmente lo hago el sábado, pero también lo hago el domingo. Me levanto, pues obviamente pensando en el Señor, pero a una autorreflexión para irme a confesar. En San Kevin, el mejor momento, o sea, ustedes van a San Kevin, desafortunadamente, a mí me da tristeza, es una ventaja para mí y un beneficio, pero a mí me da tristeza. Ahí hay siempre 2 o 3 padres confesando y no hay nadie. No hay nadie. ¿Entiendes? Porque me imagino que todo el mundo en San Kevin es santo. Y no necesitan confesarse. Pero usted viene aquí a Santa Ágata y no llegas. Llegas a las 2:20 y son las 1 y para el padre. Y no es porque hay una cola ahí. Qué bueno que en Santa Ágata la gente cree en la confesión. Pero en San Kevin no lo. Entonces yo me voy, como no hay nadie, llego tranquilito y me confieso. Primero antes de irme a confesarme, mis buenos 15 o 20 minutos reflexionando. Y créanme que todos los días en mi oración, yo tengo mínimo, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos tengo 15 cosas, mínimo 15 cosas que yo quiero y le pido a Dios todos los días que me dé la gracia para que salgan de mi vida. Para yo poder vivir y llegar a esa santidad a la cual estamos todos llamados, que esa es nuestra vocación, la santidad. Mínimo 15 cosas, no sé cuántas cosas tienen ustedes. Esa va a ser parte de la segunda tareita, ¿no? ¿Cuáles son? En la segunda página ustedes van a ir a escribir cuáles son esas cosas, ¿ok?, que ustedes tienen en su vida que son Egipto, que los están manteniendo ustedes esclavizados, que no les permite que ustedes vivan a plenitud el domingo. Y cómo ustedes poquitico a poquitico van a ir trabajando para hacer del domingo el día del Señor. ¿Entienden? ¿Qué es importante el domingo? El domingo no es para estudiar tampoco. ¿Okay? Es el día de contemplar al Señor. Que se estudie, bien, no sé, no creo que Dios se pondría totalmente bravo, pero si tú coges el domingo para estudiar, me parece que estás equivocado. El domingo es, lo primordial del domingo es el Señor. El Señor, olvídense lo más, no familia, no amigos, no novia, no esto, no otro. La final. La final no, exacto, no final esa cosa. Tú puedes ver la final, pero asegúrate, si te metiste 3 horas en la final, pero asegúrate de meterte 3 horas en oración. ¿Entiendes? ¿Por qué? Qué pecado. Porque ¿quién es importante entonces para ti el domingo? Sí, los dos papas van a mirar el partido. Sí. Ya. Entonces vieron. Pero entonces voy a misa solo de cada 4 años. Pueden ver, pero tienen que darle al Señor, o sea, lo importante, ¿entienden? El Señor en realidad, por eso, ¿se acuerdan? 6 días tienes para trabajar. El 7º día es para ti. Y cuando el Señor dice para ti, no es tanto para descansar físicamente, es para que para que te desligues de Egipto, del trabajo, de la monotonía, de las cosas del diario, de todos los rollos donde nos hemos metido. Y eventualmente, haciendo ese espacio, nos vamos dando cuenta en qué rollo estamos. Si no hacemos un acto de tiempo y reflexionamos en dónde estamos, nunca nos vamos a dar cuenta en qué rollo estamos. Y siempre vamos a estar metidos, porque nos vamos a acostumbrar. Eso es lo peor, como el sapo, ¿no? Que tú lo tiras en la olla. El sapo tiene la capacidad de ir absorbiendo el cambio de la temperatura. Y entonces, cuando esa agua comienza a ebullir, mata al sapo. Y el sapo no se dio ni cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estaba fría, el sapo estaba bien.
Y después subió un poquitico de temperatura y estaba bien. Y siguió hasta que lo mató. Y a eso nos pasa mucho a nosotros, como la historia del sapo, ¿no? Que vivimos en Egipto y nos hemos acostumbrado tanto que terminamos muertos. Y uno de los problemas más serios, más graves que existen, o de los obstáculos, para no poder vivir el domingo a plenitud, obviamente el trabajo, porque esto es una sociedad también de mucho trabajo. Hemos convertido esta sociedad de puro trabajo. Miren, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo quedó Europa? Destruida por completo. O sea, parecía que, bueno, obviamente tiraron bombas, ¿no? Como tú tiras la bomba atómica que deja todo raso pelado, Europa estaba así. ¿Y ustedes saben a qué se dedicaron los europeos? A reconstruir. Y comenzaron a reconstruir. Y era los 7 días de la semana. Trabaja, pero se les olvidó algo. Se les olvidó construirse en su humanidad. Y por eso Europa hoy no tiene a Dios. Porque construyeron el templo, como los faraones. Construyeron nuevas pirámides, pero no construyeron el corazón. No se fueron a los 3 días del desierto. Y por eso es que Europa está como está. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué vas a construir tú en tu vida? Si vas a construir pirámides o si vas a construir o a responder la pregunta de quién soy yo desde la luz del Evangelio, desde Dios. Así que aprovechen, antes de que se me olvide, el peor obstáculo, aparte del trabajo, hoy diría el segundo, a lo mejor está ahí en la competencia, haciéndole competencia al trabajo, es la tecnología. La tecnología es muy buena, pero ¿qué pasa con la tecnología? Que it's just a click away, estamos conectados al mundo. Tenemos a Egipto arriba, no podemos separarnos de él. Aquí, donde yo quiera que yo vaya con este celular, cuando ustedes en algún momento dejan el celular solo, cada 5 minutos lo están chequeando. ¿Okay? Cada vez que ustedes chequeen el celular, a partir de ahora recuérdense, estoy chequeando Egipto. Llevan a Egipto las 24 horas del día prácticamente. Bueno, el domingo traten de zafarte también de Egipto. Záfense del celular, záfense del texteo, záfense de ¿cómo se llama esto? El internet, de todas esas cosas. El domingo es para el Señor. El Shabbat, el nuevo Shabbat. Si ustedes viven el domingo como deberían vivir. Es más, un predicador dijo que estamos hablando mucho acerca de lo que es la nueva evangelización, y él decía, para mí la nueva evangelización comienza en el Shabbat, en el domingo. Si la Iglesia Católica retoma de nuevo la importancia del domingo, los sacerdotes, los laicos, todos nosotros retomamos en realidad la importancia del domingo de nuevo, nuestra vida va a cambiar. Nuestras vidas van a ser diferentes, porque vamos a darnos cuenta quién es Dios y de dónde nos ha sacado. Así que yo los invito pues a que clamen ahí cosas que los han mantenido ustedes en Egipto, y esas cosas van ustedes todos los domingos, cuando ustedes reflexionen. Yo lo hago diario, pero ustedes los domingos mínimo, cuando ustedes estén reflexionando, cuando estén en ese culto, en esa contemplación con Dios, en ese abad, en el trabajo divino, la liturgia, que es la misa. Por eso la misa es tan importante, porque es la liturgia. A propósito de la palabra liturgia, en hebreo sale la palabra abad, ¿okay? Que en griego sería liturgica, pero sale como tal de la palabra abad, ¿no? La liturgia. ¿Cuál es la liturgia nuestra? El domingo ahora, a partir de hoy, después que hemos conocido, ¿no?, la importancia del domingo. Así que tomen un tiempo para, escriban ahí. Yo estoy seguro que tienen cantidad de cosas. Piensen, a lo mejor mienten frecuentemente, a lo mejor se pasan tremendo tiempo en el texteo, en qué sé yo, algo. Piensen, yo por lo menos tengo 15 cosas. ¿Cuántas cosas tienen ustedes? ¿Qué es la ira? Cuando van manejando, testeando o respondiendo o tratando de llamar a alguien. ¿Qué hacen ustedes
en realidad, que los tiene todavía anclados en Egipto y que no los ha dejado vivir a plenitud el domingo.